en Diario de Cultura y hoy hablamos de turismo, como siempre lo hacemos en estos días y lo hacemos con Araceli Islas, por supuesto, con un nuevo destino. Hola, Ara. ¿Cómo estás, Pauli? ¿Bien? Bien, contenta y ansiosa para que me cuentes de Mendoza, este destino que en el comienzo hablábamos, le contábamos a la gente que nos ibas a detallar. Sí, te comento, estamos con esta provincia tan maravillosa al pie de la cordillera que es Mendoza. Venimos con un programita que vamos a realizar desde la empresa, pero bueno, vamos a hablar un poquito en general lo que es Mendoza, ¿no? En sí, el programita que nosotros estamos armando, nos vamos a concentrar aparte de lo que es la ciudad y hacer un city tour y visitar todo su recorrido a lo que denominamos la ruta del vino. Qué lindo. Lo que gastronómicamente les interesa a todos los visitantes, que son sus viñedos, que son sus museos y demás que nos ofrecen. Hoy por hoy las partes de los viñedos tienen tanta servicio, desde gastronomía hasta hotelería y hospedaje, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Mendoza. Bueno, sabemos que Mendoza es una ciudad de mucha historia, una ciudad que cuando nosotros vamos a llegar con la gente, vamos a hacer un pequeño city tour, donde vamos a ir comentándole y mostrando toda la historia, yendo al zoológico, yendo al parque San Martín. Exacto, que es muy visitado, es una ciudad también que se utiliza mucho en sistemas educativos también. El programita son 3 noches, vamos a estar en Mendoza capital. Vamos a estar alojándonos ahí en Mendoza. Luego, cada día que vamos, aparte de estar visitando todo lo que es, como te comentaba, todo lo que es lo histórico y las excursiones dentro de la ciudad, vamos a estar yendo a las distintas bodegas. ¿Querés que hablemos de ellas, no? Por favor, contame, bueno, a ver. Te cuento la primer bodega. La primer bodega es la bodega Velasco. Es una bodega que se dedica mucho a lo que es el Malbec, ¿no? Es una digamos, Mendoza. La argentina. Exacto. Y bueno, sabemos hoy por hoy que la mayoría de las bodegas son de exportación, sí. Hacen vino de exportación. Inclusive muchas bodegas mendocinas han sido partícipes de grandes bodas en el mundo y pedidos. Yo cuando he hecho excursiones, muchas de esas bodegas nos han comentado. Ahí tenemos un poco las imágenes. Se dedican exclusivamente al Malbec. Lo que es la estructura de estas bodegas es muy, muy tecnológica y muy nueva. La Velasco. Velasco. En esa bodega nosotros vamos a estar haciendo un city tour, obviamente vamos a estar generando degustación y tiene, por ejemplo, 5 pisos. En el último piso tiene un restaurante ¿qué podemos comer? Lo que los mendocinos llaman los pastelitos. ¿Sabes lo que son los pastelitos? Son las empanadas. Las empanadas. Empanadas cortadas, le dicen pastelitos. Sí. A las 5 de la tarde con vino. Sale la empanadita con vino, Qué tal rico. cual. Donde ahí los pasajeros vamos a almorzar, con vista en 5 pisos a lo que es la bodega, ¿no? Así que bueno, realmente maravilloso. Ahí tenemos un poco de imagen de lo que es el pastelito, lo que es la empanada. La elaboración de la empanada en Mendoza. Exactamente. La empanada está a la orden del día. Donde te sientes, vos tenés una empanada de entrada. Bien. Después, la segunda bodega, si me permiten, es la más típica, que es la bodega La Rural. Ajá. La Rural es la bodega donde vino la familia Rutini a sentarse en esas tierras y bueno, porque denominaron el viñedo, la bodega La Rural, pero ahí tenemos imágenes, es una de las más antiguas y lo que tiene esta bodega es el Museo del Vino. Aparte de conocer la bodega, el pasajero puede, y vamos a ir en nuestra salida grupal, a el Museo del Vino, donde cuando llega el ferrocarril, llega esta bodega a Mendoza. Y, por ejemplo, el museo tiene alrededor de 4.500 piezas de lo que fue el recorrido de todos estos años de las distintas técnicas que se usaban para la elaboración del vino. Exactamente. Y luego tenemos la próxima bodega, que es la Salentein. Esta es una de las bodegas que, por ejemplo, Mendoza se caracteriza por el vino tinto. Generalmente, esta es una de las bodegas que yo recuerdo cuando la visité, es una de las pocas que te ofrecen lo que es el buen vino blanco y
ha incursionado en lo que es nuevito en los últimos años, y tenemos imágenes también sobre lo que es el vino rosado. Ah, mira, qué bueno. Que es esa mezcla, esa cepa diferente a lo que es un tinto y a lo que es un blanco. Sí, blanco. Salentin tiene buen rosado. Exactamente, son muy innovadores en ese sentido. En Salentin también vamos a pasar todo lo que es la excursión y todo el city tour, degustación. Te cuento que esta bodega tiene lo que hoy por hoy es un boom en el turismo rural, denominado turismo rural, está dentro de esa categoría. Ajá. Son posadas. ¿No? Donde en Mendoza fueron los primeros innovadores en esto, y después en Cafayate también hay bodegas con posadas. Salentin tiene posadas y un restaurante espectacular con una comida gourmet muy buena, donde el pasajero, nuestro pasajero, va a poder almorzar también. Y la última bodega que vamos a visitar en estos 5 días en Mendoza es Bosquet. Esta bodega tiene una característica fundamental, es una de las bodegas más altas, está ubicada al pie de la cordillera. Y es una de las más altas del mundo. Entonces, ¿qué significa eso, Pauli? Que el frío de la noche, o sea, el mismo clima genera que la bodega sea orgánica. Que es una bodega que es pequeña, es de pocos años, porque viene de Francia, son de dueños franceses. En el año 1998 viene esta bodega, lo cual todavía lo que es la cepa que han traído es muy joven, y a la altura que tiene el pie de la cordillera, el mismo frío genera como si fueran fluidos para matar bacterias y demás, lo genera el clima. Mira vos, así orgánica entonces. Es una de las únicas en el mundo orgánica y es la más alta del mundo. Es una bodega que está al pie de la cordillera, alrededor de unos 1.200 metros de altura. Bueno, un recorrido muy completo entonces. Muy completo. Creo que lo principal es de las bodegas. Sí, después la verdad lo que demás sí. puede esperar. No, la verdad que sí, aparte bodegas, creo que hemos elegido una de las más importantes, sin desmerecer el resto, pero hay montones de bodegas para conocer en Mendoza. Y bueno, tampoco me quiero olvidar para comentarle a la gente lo que es Mendoza en sí, con qué aparte del vinito lo identificamos lógicamente con los parajes de esquí, ¿no? Uno de los principales parajes de esquí es Las Leñas, lo cual hoy por hoy es un auge terrible y es lo mejor que tiene. ¿Se va a hacer una visita? Nosotros lo que vamos a hacer es, si hay algún esquiador, va a ir 2 guías de la empresa. Si tenemos a alguno que quiere esquiar, porque realmente Las Leñas sirve para conocerlo, pasar una noche o en su defecto hacer 2 noches si quieres esquiar. Si hay algún esquiador, vamos a dividir el grupo para llegar a Las Leñas. ¿Qué fecha tiene esto aproximada? Nosotros vamos a estar haciendo una salida en octubre y una salida en noviembre. Bien. Así que bueno, los esperamos todos. Nieve va a haber, seguro. No, nieve va a haber seguro, pero estamos viendo de hacer o la excursión, pero como estamos prácticamente a bastantes kilómetros de la ciudad, amerita una noche. Bien. En Las Leñas. Entonces, bueno, lo estamos viendo. Ya tenemos lógicamente armado las 3 noches con todas las excursiones en la ciudad de Mendoza y lógicamente estas 4 bodegas imperdibles. No, una propuesta imperdible. Realmente Mendoza, que es una de las ciudades más lindas, la capital. Después, bueno, para llegarte a Las Leñas, a hacer un poco de deportes y probar buen vino también, de todo. Lógicamente, cuando nos vamos a las distintas bodegas, ni hablar que vamos a Luján de Cuyo, pasamos por Tupungato. Bueno, el ir ya a la bodega es todo un recorrido, un paisaje divino. A consultarlo entonces en Araceli Islas, ya sabés dónde ubicar a Araceli con esta propuesta hoy en Diario de Cultura, que es Mendoza. Gracias, Ara, gracias a todos por la ustedes. visita. Y buena semana, como siempre digo. Nosotros marcamos la pausa y ya regresamos con más. Quédense por ahí.